Algunos aspectos relevantes para entender la política migratoria Trump 2.0. Tenemos algunos antecedentes que no podemos olvidar. Esto hablando desde la resistencia civil en un espacio como Los Ángeles, California, la principal ciudad santuario que existe. Y recordemos 1965, 1991, 1992, 2013, 2020. La mayor parte de estas resistencias provenientes de la comunidad afroamericana, pero que sin duda son un semblante importante para considerar lo que está ocurriendo ahora con la comunidad latina. En este caso, desde el 20 de enero de 2025, toma posesión Donald Trump por segunda ocasión, y para el 23 de enero del 2025 también se dan las primeras redadas contra personas indocumentadas en Boston y Chicago. 538 personas deportadas. Se dice que desde las altas cumbres de esta estructura, la meta que se busca en las deportaciones por día son las 3,000 personas. Esto desde los pensamientos del propio Stephen Miller, quien fue subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca en temas de anti-inmigración. Ayuntamientos demócratas se niegan a colaborar con la policía, con la parte federal, y sabemos que todo esto también mantiene un tinte político. Sabemos que también existió una nueva ley antimigración que fue incluso aprobada desde el año pasado por el caso de Laken Riley, estudiante asesinada en Georgia, y que esto en alguna medida decreta, ¿no?, el 27 de enero de 2025 la nueva ley. La política migratoria trumpista 2.0 tiene un mayor peso al interior que al exterior. Desde el 8 de mayo de 2025, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, emprende esta campaña antimigrante de forma mediática. Por supuesto que las 44 detenciones en operativos desde Los Ángeles, California, el pasado viernes 6 de junio, genera estas primeras manifestaciones que van en contra de toda una estructura antimigrante que explicaremos a continuación. En este caso, tenemos el Departamento de Seguridad Nacional, o de Seguridad Interior, como también la llaman, de los Estados Unidos. De ahí se desprende este Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que fue creado desde el 2003. La principal encargada, ya después de Donald Trump como presidente, es la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que a su vez está siendo apoyada por otra figura importante, Tom Homan, quien es conocido como el zar de la frontera de la Casa Blanca en esta segunda administración. Por supuesto que del famoso ICE, que es este Servicio de Control de Inmigración, se desprende la Oficina de Detención y Deportación, conocida como ERO, donde existe una oficina de investigaciones y de seguridad nacional. Es decir, el principal pretexto para poder emprender todas esas acciones viene desde la política, desde la promesa de campaña que va en función de la seguridad nacional. En este caso tenemos dos departamentos, dos divisiones dentro del ICE. Primero, la gestión de custodia, en donde existen divisiones alternativas para poder generar tanto la parte de gestión de la detención como la de la custodia en cuanto a la deportación. Por otro lado, se encuentra el control migratorio, en donde existen más divisiones que son importantes para esta estructura. Tenemos una división contra extranjeros delincuentes, que es parte de esta reforma antimigratoria que comentábamos desde el año pasado. Operaciones de identificación de objetivos, operativos contra fugitivos, que ya es como nombran a la mayor parte de las personas en condiciones ilegales, e incluso otras que no lo están, y también una división de capacitación para el propio personal del ICE en el emprendimiento de todas estas acciones, un programa contra extranjeros delincuentes, que así es como lo llaman, a través del programa 287, que también trata de generar ciertas alianzas de coordinación entre el gobierno federal y otras instancias. Entonces, toda esta estructura en alguna medida está influenciada por una política que ya viene desde una promesa de campaña. Ya habíamos hablado de la Agenda 2025, que fue lo que en alguna medida explicamos. Se trata de una agenda proteccionista, de una agenda neoliberal en otros albores, pero finalmente una agenda proteccionista
que la seguridad nacional entra como un elemento, entre comillas, soberanista para proteger los intereses de los grupos oligárquicos dentro de Estados Unidos. A lo largo y ancho de la Unión Americana se han dado otras protestas, además de Los Ángeles. Si bien en Los Ángeles ya van 6 días de protestas, en otras partes, como en la propia California, San Diego y otras ciudades a lo largo y ancho del territorio estadounidense, es como se genera esta resistencia. Esto hay que verlo desde el trasfondo en cuanto al trumpismo 2.0, que podría estar enmarcado en lo que se conoce como un tecnofascismo. Desde tiempos orwellianos e incluso filósofos franceses como André Gaulle mencionaban que este tecnofascismo es la herramienta que queda ante el desgaste del capitalismo salvaje, que obviamente cobró mucha fuerza dentro del periodo neoliberal. Actualmente los tiempos están cambiando y los tecnofascistas se están encontrando por todos lados y por todas partes. No solamente dentro de Estados Unidos, sino también en regiones como la nuestra, Latinoamérica, a lo largo y ancho. Debemos entender que en el caso de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y en el caso de Karen Bass, que es la alcaldesa de Los Ángeles, está el tema político, el trasfondo político, que hay que entenderlo de manera más minuciosa. Tenemos que entender que ciudades como Los Ángeles, ¿no?, y otras ciudades santuario, el caso de Nueva York, el caso de Chicago, son espacios que en este momento son un obstáculo políticamente hablando para el gobierno, para el régimen que se encuentra gobernando en este momento. Hablamos de ayuntamientos demócratas en su mayoría, espacios que en alguna medida concentran la mayor población de ascendencia extranjera. Debemos recordar que no solamente son los paisanos mexicanos, sino también son personas que provienen de otros países latinoamericanos en su mayoría, pero esto es una cruzada general contra la figura migrante. Eso hay que entenderlo en buena medida. Incluso la prohibición de viajes, que sería la parte exterior de esta política antimigratoria 2.0, trumpista, pues ha declarado la prohibición de viajes a personas o poblaciones de 18 países. Personas que no podrán entrar a Estados Unidos en un determinado tiempo. Al menos eso es lo que se dice. El caso de Haití, el caso de Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Irán, Somalia, Togo, Turkmenistán, entre otros. Sabemos que esta cruzada ya viene desarrollándose de tiempo atrás, no solamente desde esta segunda versión del gobierno trumpista. Esto viene incluso desde la primera versión y que ya es una política que viene siendo parte de una agenda internacional incluso. La parte geopolítica es muy importante también contemplarla. La política antimigratoria pretende que en alguna medida rivales o rivalidades geopolíticas también sean mermadas. En este caso, el ICE, como también lo conocen, es el menor de los males. Solamente es la punta del iceberg y tenemos que entender que hay muchísimos otros aspectos que habrá que señalar puntualmente. Entonces, muchísimas gracias. Estamos aquí para poder seguir comentando un poquito sobre los temas más significativos. Y bueno, apoyo a los paisanos, apoyo al estandarte de resistencia en contra de una política que si bien en estos momentos no ha llegado a cobrar, digamos ya, vidas en extremo, hay que evitar eso. Esperemos que también los grupos migratorios no caigan en provocaciones. Y bueno, pues esperemos que también los gobiernos de cada país puedan tener un papel mayoritariamente más proteccionista, en este caso, de sus comunidades migratorias. Entonces, bueno, pues como siempre es un placer estar aquí con todos y todas. Estaremos pendientes de otros temas. Nos vemos y hasta la próxima.